La palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Un abrazo y un saludo a todos nuestros amigos que a esta hora se conectan con nosotros a través de este podcast y estás escuchando a través de www.caminoestereo.com o si quizás estás escuchando a través de el YouTube, la plataforma de videos, este mensaje, este podcast. Invitación muy cordial para que te quedes con nosotros, para que escuches este mensaje completo, para que compartas esta palabra, para que siempre esta palabra corra y sea glorificada en el nombre del Señor. Como siempre hay unos minutos donde hablamos de lo que más nos apasiona, de la presencia del Señor. Queremos hablar un poco acerca de las prioridades en nuestra vida. Qué especial es cuando podemos servir al Señor con todo nuestro corazón, con una perspectiva correcta, es decir, poniendo al Señor siempre, estimado amigo, en primer lugar en nuestra vida. Y nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana. Cada mañana, ¿verdad? Cuando suena el despertador, si utilizas el despertador, algunos ya no utilizan despertador, sino que ponen su móvil, ponen su alarma y la alarma les despierta en la mañana. Pero cada mañana que suena esa alarma o suena el despertador, como que todos revisamos mentalmente lo que tenemos que hacer en el día, nos situamos, nos ubicamos en la situación del día. Compromisos familiares, citas, reuniones, salidas, el cole de los pequeños, de los hijos, deportes, compromisos, diligencias, o como se dice en algunos lugares, vueltas que debes realizar en diferentes lugares. Y en medio de esa lista, de nuestra lista de tareas que solemos tener, sobre todo en las mañanas, en el inicio de nuestras jornadas, también están las tareas que tenemos que realizar en la iglesia o los compromisos con la iglesia. Pero tristemente, y es ahí de lo que vamos a hablar hoy, tristemente es común que nuestro compromiso con la congregación, con la iglesia, con el lugar donde Dios nos ha puesto, pasa a ser o a estar en un segundo plano. Pasa a ser solamente una actividad más y ahí se queda. Y ese servicio, si sirves en un lugar o en tu iglesia, termina siendo una especie de voluntariado, ¿verdad? Opcional. Eso quiere decir que es como una obligación, digámoslo de esa manera, que no tiene tanta prioridad como aquellas que pueden ser remuneradas o que tienen que hacerse y le das más prioridad a aquellas labores o aquellas tareas. Pues nuestras propias prioridades, porque de eso hablamos hoy, de las prioridades, nuestras propias prioridades pasan a ser más importantes que Dios y ahí hay un desorden. En realidad Dios, su palabra, el lugar donde asistimos, la labor que realizamos para nuestro Señor, tendría que ser una de las prioridades más importantes en nuestra vida. Pero esa prioridad de Dios pasa a un segundo plano. Suena duro, ¿verdad? O suena como me avergüenzo de esto porque no tendría que ser así. Pero ¿cuál es la motivación? Por ejemplo, pregúnteselo hoy. ¿Cuál es la motivación que tú tienes, estimado amigo, estimado oyente, para, por ejemplo, asistir a la iglesia, a cualquiera de sus reuniones? A la reunión familiar o a la reunión dominical, como la llames en tu congregación, o a la reunión de mitad de semana o al servicio de alabanza, como llames o como lo llamen en la iglesia. ¿Tú vas por qué razón? ¿Vas a escuchar la palabra? ¿Vas para cantar unos coros con los hermanos? ¿Vas para que tus hijos se vean con los amigos y puedan aprender un poquito del Señor? ¿Vas porque tienes una persona
que deseas llevar a la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Cuál es el sentido que tiene asistir o ir? ¿Cuál es el sentido que está teniendo esa vida, por ejemplo, de servicio en algún momento? Bueno, todo esto se tiene que preguntar siempre. ¿Por qué asisto? ¿Por qué voy a un lugar? ¿Por qué estoy sirviendo dentro de la iglesia? Es posible que la motivación que se esté trabajando no sea la correcta. O sea que puede existir una motivación que es incorrecta. Y el problema surge, escucha esto, cuando nuestros pensamientos se inclinan más hacia lo secular, hacia lo que es importante, lógico, pero no contiene nada espiritual. Ese en realidad es el problema. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 y versículo 25. Voy a leerle la Biblia de las Américas. Dice el verso 24: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y luego viene un conocido versículo que tú lo conoces: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Este es un versículo clave que lo conocemos todos, pero cuando en realidad ahondamos en este versículo y leemos en Hebreos, en programas pasados entendimos que la carta a los Hebreos está escrita para animar a los creyentes, para ponerlos en la situación real de una vida delante de Dios. El problema, dijimos, surge cuando ese pensamiento nuestro se inclina hacia lo secular o hacia lo mundano, como quisiéramos llamarlo. Y cuando esa balanza se inclina hacia lo que es prioritario para nosotros, pero no tiene nada que ver con Dios. Si eso ocurre, estamos cayendo en esta trampa del siglo o del mundo en el que vivimos, en un mundo lleno de distracción, lo hemos dicho muchas veces, en un mundo que está lleno de individualismo, en un mundo donde vivimos en medio de una sociedad que está preocupada solamente por satisfacer sus propias necesidades, su propio yo, su propio ego. Pero el Señor Jesús no predicó sobre esto, sino que en realidad predicó acerca del sacrificio y el amor hacia los demás. Entonces, cuando empezamos a analizar la Escritura y empezamos a analizar lo que en realidad Dios está diciendo, es cuando nos confrontamos si es Dios el centro de nuestra vida. Si Dios está en el centro de nuestra vida, estimado amigo, lo demás tiene que caer de su lugar, o caer en su lugar, o ocupar el lugar que en realidad tiene que ocupar. Si Dios es verdaderamente todo lo que yo profeso como cristiano, si es mi todo, ese paradigma de seguir a Dios o de servir a Dios cambia completamente. ¿Por qué? Porque en vez de ser una cosa más que hacer, se tiene que convertir en una oportunidad de agradecimiento y de adoración a quien nos ha dado en esta vida todo y nos ha dado vida eterna. ¿Ves el cambio, la transformación? Es decir, si tú vas a la iglesia, si tú asistes a la iglesia o realizas alguna labor de servicio en tu iglesia, tú en realidad debes realizarla porque esa es una oportunidad de agradecer a Dios todo lo que ha hecho en tu vida, todo lo que ha hecho en ti. Cambia el sentido. Entonces el asistir, el servir, ya no es una obligación. Hay personas que viven el servicio como una obligación, como algo que tienen que hacer porque ya se comprometieron. Estamos en un mundo que corre y corre más rápido
de lo que a veces nosotros podemos imaginar o resistir. Y ese mundo abruma con muchas cosas al mismo tiempo. El cristiano corre el peligro de quedar atrapado en esa clase de vida, de tal forma que sus prioridades se empiezan a desenfocar y se empiezan a desenfocar drásticamente. La palabra, por ejemplo, yo sé que usted recuerda esa escritura de la palabra de nuestro Dios, cuando la Biblia dice que el Señor Jesús entra a una aldea en Betania. ¿Recuerdas la visita a Marta, a María y a Lázaro? Y entra el Señor a esa aldea y encuentra a esta mujer, a Marta, que le recibe en su casa. Y dice la Biblia que Marta tenía una hermana, o sea, era una familia. Esto lo hemos leído en realidad muchas veces. Hemos leído la historia de Marta, la historia de Lázaro, ¿verdad? Eso está exactamente en Lucas capítulo 10, para que lo ubiques en la palabra. Lucas capítulo 10, del verso 38 en adelante. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y dice la palabra que ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con los muchos quehaceres y acercándose le dice al Señor: ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y encontró a una mujer llamada Marta que le recibió en su casa. Así empieza la historia, ¿verdad? Pero esa palabra contiene, esa escritura que acabamos de leer contiene una palabra que se llama prioridad, que está ahí invisible. Esa palabra prioridad o prioridades se ha vuelto de uso muy común en nuestros días. Se utiliza con mucha frecuencia en casi todos los ámbitos de la vida, pero en muchas ocasiones la verdad ni siquiera sabemos qué es o qué son. Por eso empezamos haciendo esa pregunta de, bueno, ¿y por qué nosotros vamos a una iglesia? ¿Por qué nosotros servimos en una tarea, en una iglesia? Pues cuando uno habla de prioridad, uno tiene que decir que la prioridad o el significado real en el diccionario es una ventaja o una preferencia que una persona tiene sobre otra. Es decir, es poner en orden asuntos más importantes que otros, cosas que se consideran más importantes en la vida. Ese es el significado, la definición. En un mundo donde estamos de manera afanosa, que gira muy rápido, y las comunicaciones han hecho y han aumentado y han inyectado una velocidad impresionante a esto, podemos decir que estamos en un mundo ajetreado. Esa palabra habla de los trajines del día a día. Un mundo tan afanado en el que vivimos, que las personas viven llenas de un frenesí. Se la pasan corriendo de un lado hacia el otro, intentando hacer miles de actividades, muchas cosas al mismo tiempo, tratando de que la vida y el día les rinda lo más posible. Pero no se detienen a decir, bueno, ¿y por qué estoy haciendo esto? Esta vida tan agitada que nosotros vivimos, estimado amigo, que seguramente vive usted y que vivimos todos, con tantas cosas por hacer, va provocando al mismo tiempo que las mismas personas batallen por enfocarse en lo que debería ser verdaderamente su prioridad o sus prioridades. Es necesario recordar que una prioridad es un asunto que se sitúa por encima de otro. Muchos viven al límite, estableciendo prioridades como, prioridades en su vida cotidiana y dejando a Dios de lado. Casas, coches, el desarrollo profesional, el éxito empresarial,
las relaciones sociales, familiares, que sean exitosas, tener un buen empleo, tener una vida plena para disfrutar, para darse algunos gustos. Bueno, incluso los creyentes no están exentos de esta clase de ideas. Algunos asisten a una iglesia, muchas actividades, seminarios, congresos, campamentos, estudios, etcétera, etcétera. Muchas personas que se congregan, muchos planes dentro de la misma congregación, muchos planes familiares, muchos planes profesionales. Se acerca un fin de año ahora, último trimestre de este año, muchas cosas por planear. Muchas de esas cosas en sí mismas, pues no tienen nada de malo, realmente. Sin embargo, ninguna de ellas debe tener la máxima prioridad en la vida del creyente verdadero, porque la máxima prioridad en la vida del creyente verdadero debe ser amar al Señor. Por eso citamos ese texto de Lucas, porque lo que ocurrió entre Marta y María es que una tenía una prioridad y la otra hermana tenía otra, completamente diferente. ¿Qué es lo que usted más pide de Dios? ¿Qué es lo que usted más desea de Dios? Meditemos en esto. Por ejemplo, cuando uno estudia la vida de David y que uno empieza a ver diferentes aspectos del rey David, la prioridad más importante en la vida para David era amar a Dios y vivir para estar en la presencia del Señor todos los días de su vida. Eso lo deja ver David en muchos aspectos de su vida. Antes de que él reinara, antes de que las victorias o los territorios conquistados vinieran para él, Dios tenía ya el primer lugar, o David tenía a Dios en primer lugar. Lo había puesto en primer lugar. Y si tú te das cuenta de la vida de David y la estudias, tú te vas a dar cuenta que siempre Dios ocupó el primer lugar en el orden de prioridades de David. Entonces, mira el contraste. Citamos a Marta y a María. Citamos el conflicto entre ellas dos, una sirviendo a los invitados y la otra se sentó a escuchar al Señor. Prioridad, siempre. Luego hablamos de la vida de David y encontramos realmente en que David, con todos sus fallos, sus pecados, que la Biblia no los oculta, siempre puso a Dios, estimado amigo, en el primer lugar en su vida. Prioridades. Era un hombre que tenía claro esto. El apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento: hermanos, yo no digo que yo mismo ya haya alcanzado todo, pero lo que yo sí hago, estoy parafraseando esta escritura, es que me olvido de lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante, para que yo pueda llegar a la meta, para que yo pueda ganar ese premio celestial. Mira, de la misma manera en que el apóstol Pablo, también otro ejemplo de prioridades en Dios, el apóstol Pablo, que cada día de su vida, cada día que Dios le permitió vivir, tenía un esfuerzo constante. ¿Te das cuenta? En las vivencias de Pablo, en lo que escribe Pablo, te das cuenta de que su prioridad era el Señor y que su prioridad era Cristo para seguir adelante. Y él decía: yo hago esto hasta que Cristo sea formado en mi vida. Su deseo era cada día, estimado amigo, hacer la voluntad de Dios, la voluntad expresa del Señor Jesús en su vida. Eso es lo que tiene que ocurrir en nosotros. Pero para que eso ocurra en nosotros, tenemos que organizar nuestras prioridades y pedir al Señor que Él sea la prioridad número uno en nosotros y disciplinarnos en cuanto a esa prioridad y olvidarnos de la seducción que encontramos en un mundo lleno de afanes, que querrá ponerte muchas prioridades por delante, pero que en realidad tú debes entender y conocer que la prioridad es el Señor y todo lo que encierra el Señor. Te pongo un ejemplo. Si la prioridad en tu día cotidiano no es buscar al Señor en primer lugar, tu día perdió sentido. Y no es religiosidad,
no es legalismo, no. Es que si el día a día de nosotros no está marcado por el Señor, nuestra vida no tiene sentido. Nuestra vida viene a ser como una vida de una persona normal, cotidiana, que vive en un mundo normal y que es guiado por sus propias pasiones o sus propias prioridades humanas. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entre los que aman al Señor realmente y lo viven a plenitud, lo viven a tope, y aquellas personas que dicen que quizás Dios es su prioridad, pero en realidad no es así, porque sus hechos demuestran lo contrario. Mira los ejemplos que hemos puesto. La mujer, Marta, que recibe al Señor en su casa. Recordemos que Lucas escribe ese evangelio de una forma muy temática, ¿no? De una forma más que cronológica, temática. Por la referencia que hace de tiempo, podemos decir que la cronología en el evangelio de Lucas no es tan importante. Jesús estaba en la parte final de su ministerio, situándonos un poco. Estaba en los últimos meses. Estaba haciendo un recorrido por diferentes lugares, diferentes ciudades, diferentes aldeas, porque él se dirigía a Jerusalén porque sabía que era su viaje final. Entonces, en otra escena bíblica, Lázaro está enfermo, Lázaro de Betania, en esa aldea donde vivía junto a Marta y a María, estaba enfermo, dice la Escritura. Así que el Señor llega con sus discípulos, iban recorriendo las aldeas y llegaron a donde encontraron a esta familia que el Señor Jesús amaba profundamente. Muchas veces el Señor Jesús y sus discípulos recorrieron diversas ciudades. Era recibido en los hogares, otra vez no, pero es muy posible que esta vez el Señor quisiera entrar a la aldea de Betania a estar con sus amigos, amigos que él apreciaba, porque dice la Biblia, y amaba el Señor Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esa familia era seguidora de Cristo. Esa familia escuchaba del Señor. Esa familia compartió muchas veces con el Señor Jesús. Esa familia recibió al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús llegó a la casa, Marta, que era la encargada del hogar, le recibió, le da la bienvenida. Marta es amable, es buena anfitriona, ¿verdad? De acuerdo a ese relato podemos ver que Marta era como la hermana mayor y tenía una hermana que se llamaba María. Al ser la menor, seguramente se encontraba junto con su hermana trabajando en las labores propias de la casa, del hogar, de la familia. Ambas estaban gozosas porque el Señor Jesús venía a visitarlas. Y una de ellas se sienta a los pies del Señor Jesús a escuchar la palabra y la otra sigue sirviendo, trabajando, afanada por los invitados. Ahora, resaltemos que Lucas, por ejemplo, ahí nos deja ver que una vez que el Señor Jesús pasó al interior de la casa, María inmediatamente dejó lo que estaba haciendo para atender al Maestro. Si estaba haciendo alguna labor, dijo, bueno, hasta aquí esta labor, ahora mi prioridad es el Señor Jesús. Ahí está la diferencia de todo esto que estamos hablando hoy. ¿Tienes la capacidad, estimado amigo, de detenerte o de tener tus supuestas prioridades para venir a la prioridad mayor, que es el Señor Jesús? Dice, por ejemplo, ahora viene a mi memoria el Salmo 127, verso 2. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Marta ofreció pasar a Jesús y a que tomara asiento y a que estuviera cómodo. María no escogió el otro lado de la mesa, el otro lado de la sala, en el salón donde estaban, sino que dice la palabra ahí en Lucas que se sentó a los pies de Jesús. Esa posición de sentarse a los pies en la Biblia denota el interés que ella tenía por escuchar lo que el Señor Jesús tenía que decirles en aquel lugar, en aquella tarde. La prioridad para ella fue sentarse a los pies del Señor y recibir la visita
y disfrutar la visita y llenarse de la visita. Ella, dice la Biblia, en el verso 39, ahí en Lucas, que sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Lucas 10, ¿no? Sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Esa actitud de María, estimado amigo, no solamente consistía en sentarse cerca del Señor Jesús, en sentarse a escuchar, sino que se sentó cerca al Señor Jesús con el propósito de entender lo que Él estaba enseñando, dispuesta. Si tu prioridad es Dios, debes estar dispuesto, con los oídos espirituales abiertos, con los sentidos espirituales abiertos. Esa es la actitud de un verdadero creyente, esa es la prioridad de un verdadero creyente. Aquel que no solo viene, se sienta, sino que se sienta, ha dejado lo que antes era prioridad para venir a la prioridad mayor. Es una prioridad. No solamente escuchar las palabras del Señor, sino poner atención para entender lo que Dios quiere decirnos y estar dispuestos a poner por obra eso que el Señor nos está diciendo. Por eso la prioridad número 1 es el Señor. Por eso la prioridad número 1 en tu día debe ser el Señor. Porque cuando has estado en la presencia del Señor como prioridad, venga lo que venga en el día, estimado amigo, tendrás ese depósito en tu espíritu para afrontar todo aquello. Es imposible tener claramente cuáles son las prioridades de nuestra vida cuando lo que hacemos es ir detrás de cualquier cosa antes que atender a la palabra de Dios. Si tú antepones cualquier otra cosa al Señor, tienes un desorden de prioridades y la verdad, eres necio, porque la palabra de Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida, lo más importante que nosotros realizamos. Ahora, empieza a analizar cuáles son tus prioridades día a día. Y si te das cuenta que la prioridad no es Dios, que la prioridad no está siendo el Señor, este es el momento para que esta palabra te anime a que la prioridad sea el Señor. Realmente, a que la prioridad sea nuestro Dios. Vivimos en un mundo, por eso lo dijimos al inicio de nuestro podcast, en un mundo que vive con tanto revuelo, con tanto afán, tantas cosas diferentes, tantas cosas que traen afán, que ponen carga a la vida de una persona. Y Dios no quiere eso. Porque nosotros, aunque estamos en este mundo, querido amigo, nosotros no somos de este mundo, no vivimos para este mundo, no compartimos lo que es prioritario para este mundo. En realidad, nosotros vivimos por la palabra del Señor y esa es nuestra prioridad. Invitación hoy, estimado amigo, a que pongas tu vida en orden. Y estoy hablando de las prioridades y prioridades a nivel general. Hoy hablamos en estos minutos acerca de la prioridad en el día. Pero así como hay una prioridad en el día, hay unas prioridades generales. No puedes poner como prioridad tu trabajo antes que tu esposa, por ejemplo. No puedes poner la labor diaria que haces, o tus amigos, o tu trabajo, antes que tus hijos, o antes que Dios. En realidad, hay un orden de prioridades en nosotros como hijos de Dios, siempre. Y si trabajan esas prioridades de esa manera ordenada delante del Señor, nuestra vida será una bendición y habrá tranquilidad. Ahora, no vamos a ahondar en el tema de prioridades, porque nos gastaríamos mucho tiempo o invertiríamos mucho más tiempo y no tenemos el tiempo necesario.
pero empieza a ordenar tus prioridades en tu propia vida. El Señor es primero, siempre, siempre. Luego es importante, si eres un hombre o una mujer casada, tu esposo, tus hijos, es decir, el hogar. Pero en el hogar, tu compañero, la persona que el Señor te entregó como ayuda idónea. Luego tus hijos. Eso forma el hogar. Pero luego también viene la congregación y el servicio que ofreces a Dios. El trabajo que realizas a nivel normal en una vida cotidiana. Entonces, de acuerdo a esto, empieza a ordenar o empieza a analizar y hacer un autoexamen de cuáles son tus prioridades y qué lugar tienen en tu propia vida. Y si están en desorden y no cumplen con ese orden real, pídele al Señor que te ayude a ordenar tu propia vida para que tengas las prioridades en orden y podamos caminar de manera recta delante del Señor. Y en el día a día, la prioridad, estimado amigo, tiene que ser siempre y en primer lugar nuestro Señor, nuestro Dios. Padre, gracias por este tiempo. Señor, que este sencillo podcast se convierta en una herramienta para nosotros. Señor, que al compartir esta palabra y que al que la escuche ahora, Señor, tu Espíritu Santo hable a su corazón y se sientan incentivados para poner en orden sus vidas en cuanto a sus prioridades. Padre, ayúdanos, porque en nuestra fuerza no lo podemos lograr. No tenemos esa capacidad. Por eso venimos delante de ti, nos humillamos delante de ti, clamando por misericordia. Que tu gracia nos ayude a ordenar nuestra propia vida. No nosotros, Señor, sino tú en nosotros. Te damos gracias hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.